CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que está motivando a hacer conciencia en las diferentes problemáticas que tenemos acá en Costa Rica, cómo solucionarlas, cómo aportar y co-crear todos en dar soluciones que nos permitan tener un mejor lugar para vivir y para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Parte de la lectura que tenemos que hacer responsablemente del país en el que estamos y del cual estamos haciendo parte en este programa de Red Democrática es ver y hacer un balance de cómo está el vecindario latinoamericano en vísperas de elecciones presidenciales en varios países. El próximo año en El Salvador, Dominicana también, Argentina está pronto, recién se hizo en Colombia, hace poco se hizo la primera vuelta electoral en Ecuador, y precisamente es con Esteban Vallas de esta nación sudamericana, un analista, un estratega, es parte de lo que es la lectura de elecciones allá en Ecuador y que tiene experiencia en otras latitudes de América, de cómo es que se relaciona la intención del voto con realmente el resultado de una elección. En Ecuador está pronto, ahora en el mes de octubre, de realizarse lo que se llama el balotaje, es decir, las dos principales fuerzas electorales que ganaron en primera ronda, que no lograron tener el suficiente caudal electoral para llegar a ostentar la presidencia de la República en una primera instancia, pues se van a enfrentar nuevamente. Esteban, bienvenido a Red Democrática en Costa Rica, saludos hasta Ecuador, ¿cómo está todo por allá? Gracias, Jonathan. Todo en calma, en relativa calma. Recién empezaron el día de ayer las elecciones, entonces quiere arrancar el proceso nuevamente. Te comento un poquito, las elecciones acá no debían ser este año, debían ser en el año 2025. Sí. Por un juicio político seguido al presidente se llamó una muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? Se elimina la asamblea y se llama elecciones para presidente. Ok, pero entonces esa anticipación generó movimientos políticos y electorales y de intereses externos a la política muy álgidos. Tiene que haberse vivido un clima muy sensible en Ecuador. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Te comento un poquito más. El Ecuador está sumido en una guerra de bandas, presumiblemente narcotráfico. Estamos al momento con dos ciudades de las más peligrosas de América, 40 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Entonces, esto causó un revuelo. Por ahí se le vincula al presidente que tiene nexos con algunas de estas mafias y por ahí arrancó el tema del juicio político. ¿Y este juicio político fue una decisión sencilla en el Congreso de desarrollar o fue muy convulsa? Contanos cómo se vivió eso por allá. Muy convulsa, muy convulsa. Acá hay un partido que se llama Revolución Ciudadana, es el partido del anterior presidente Rafael Correa, y ellos buscaron de todas las formas posibles llevar al juicio político al presidente, lo cual generó una ola de violencia bastante grande, adicional del problema que generó en la asamblea, y esto llevó a que el presidente se asume que tenía los votos para salvarse del juicio político, pero tomó la decisión de llamar a la muerte cruzada y llamar a elecciones anticipadas. ¿Y por qué ese cambio si tenía presumiblemente asegurado el voto? No se entiende el por qué. Fue un día para otro, se rumoraba que tenía los votos necesarios para salvarse y en la noche se acostaron diciendo que iban a seguir el juicio político y a la mañana siguiente el primer decreto del día fue la muerte cruzada a las 7 de la mañana. ¿Y cuál fue la respuesta del Congreso? ¿Qué fue lo que pasó por allá? A ver, entremos un poquito más a detalle. Ellos decían que la muerte cruzada no les convenía, que querían que se vaya el presidente,
pero venían por atrás diciendo que querían la muerte cruzada y que era lo más interesante hasta que se dio. El rato que se dio, ellos dijeron que por qué el presidente no se defiende en vez de llamar a muerte cruzada. Entonces, es un poquito de movimientos que se hace para desestabilizar y para por ahí decir, no, yo no quería la muerte cruzada, pero me conviene, pero quedan bien ante el público. Entonces, creo que esa fue una de las razones. ¿No le salió bien la jugada al Congreso? Al parecer no. Y mira que ya se eligieron los representantes de la nueva asamblea y muchos de los que protagonizaron el juicio político y todo lo demás se quedaron por fuera. Oh, Ya no fueron reelectos para la nueva asamblea. ¿Cómo quedó con la composición del Congreso? Está en su mayoría Revolución Ciudadana y de ahí todo muy dividido. No hay una mayoría absoluta en la asamblea. ¿Este partido que tiene mayoría, afín a cuál movimiento político? ¿Al de Correa? Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Entonces volveríamos a los tiempos en donde Correa era la cabeza visible de la política ecuatoriana. Sí, sigue siendo hasta el momento de hoy desde afuera. Él tiene juicios perdidos acá en el Ecuador, vive en Bélgica, pero una de los dos candidatos que van a la segunda vuelta es de Rafael Correa. ¿Cuál de los Luisa dos? González. Luisa González. Y ella es la que tiene más posibilidades de ganar. Sabes que no. A ver, te comento, entremos un poquito a detalle de los dos candidatos. Luisa González, una asambleísta desconocida que la pusieron por ser muy leal a Rafael Correa. Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, uno de los empresarios más grandes del Ecuador, fue candidato a la presidencia 5 veces del papá, se lanzó y nadie lo ponía para pasar a segunda vuelta. Estaba entre los últimos. Se dio el debate presidencial y subió y quedó segundo en un debate. En un debate se dio ese crecimiento. Por el debate. Al ser una persona no conocida, todos los candidatos se dedicaron a atacarse, todos los que tenían posibilidades se dedicaron a atacarse entre ellos. Él estuvo muy libre en el debate, pudo hablar lo que realmente tenía que hablar, no se peleó con nadie y se dio un incremento increíble para pasar a la segunda vuelta. Ideológicamente, ambos candidatos, ¿en qué sentido están? ¿Cuáles son de izquierda, cuáles de derecha o no hay de derecha? Luisa González de izquierda, Daniel Noboa de derecha. Marcado totalmente. Sí, totalmente marcado. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene Ecuador en este momento? Nos está diciendo que la campaña oficialmente para el balotaje se volvió a reactivar. ¿Cuáles son los temas más sensibles en este momento? El principal y el primordial es la seguridad. En todo el país está mal. Todo el país. Como te digo, éramos hace 10 años uno de los países más seguros de América. Pasamos a ser ahora el segundo, no estoy seguro si es el segundo o el primero, entre Venezuela y Ecuador. ¿A qué se debe esa descomposición social que sufrieron una década, Esteban? Lastimosamente, tema drogas. Se dio una tabla no de consumo, sino de portabilidad de drogas. Entonces, antes tú te encontraban con 1 gramo de marihuana y ibas preso. Sí. Ahora tú puedes portar droga para tu consumo, en teoría. Entonces, esto ¿qué propició? Que la gente se pelee por la venta de la droga en la esquina, porque si puede llevar 10, no tengo la tabla exacta, pero son 10 gramos, me parece. Si puedes llevar 10 gramos y lo vendes, es negocio redondo. Entonces, ¿qué hace esto? Genera un problema por quién vende. Y esto desató la ola de inseguridad. Tenemos 4 o 5 bandas muy marcadas que están vinculadas al narcotráfico mexicano. Uh-huh. Entonces, a los cárteles mexicanos es donde están inmersos ahí. Sí. Los colombianos no están. Los colombianos también, somos vecinos de Colombia, entonces sí. Tiene que ser por acá, pero están acá el cartel Nueva Generación y están muy marcados en estas bandas. Los líderes están presos o muertos porque ya se han matado entre ellos, pero sigue habiendo este tema muy marcado. Entonces, dice el presidente que la mayoría de crímenes son guerras entre bandas, lo cual no es cierto porque mueren niños, entran, asesinan a toda una fiesta, incluido a todos los niños.
Entonces ya no es netamente una guerra entre bandas. Eso, a ver, te comento, en Costa Rica estamos teniendo una ola de violencia también marcada. En el 2022 se dieron 656 homicidios en todo el año violentos, y en este año, ya el fin de semana, el viernes anterior, se cruzó la línea, ya ya hemos sobrepasado esa cifra de homicidios del 2022 y faltan 3 meses. Y lo mismo se dice acá, que es parte de la lucha de bandas, de los cárteles locales de droga, y que está generándose esa sensación de inseguridad marcada. En Ecuador, entonces, no es cierto que solo los sacrificados sean las personas miembros de las bandas. No, para nada. Como te digo, hemos roto récord histórico en homicidios. Este año llevamos 3.653 homicidios. Y como te digo, o sea, puede ser que sí, parte sea relativo a esta guerra entre bandas, pero ya se da el caso que te secuestran por llevarte a sacar plata de los cajeros y te terminan matando a ti y a toda tu familia. Entonces ya no es netamente guerra entre bandas. ¿Cuántas personas viven en Ecuador, Esteban? Somos 15 millones de personas. 15 millones, 3 veces más que en Costa Rica. Y el tema del empleo y el tema de la educación, ¿cómo se encuentra? Ha mejorado. Uno de los buenas labores que hizo este gobierno fue estabilizar la economía. Tenemos más reserva internacional, lo cual es bueno, pero creo que netamente este gobierno se dedicó a solucionar la deuda, a tener reserva, pero no a hacer obras sociales y obra pública en grandes cantidades. Entonces ahí viene el contraste y por qué se están dando estas cosas también. De hecho, en campaña electoral hubo un candidato, perdió su vida a manos de Lampa, ¿cierto? Así es, hace aproximadamente mes y medio, saliendo de un mitin político, lo asesinaron. Fernando Villavicencio era el nombre, era un posible candidato a pasar a la segunda vuelta y estar en esta pelea, y una semana antes de las elecciones lo asesinaron. ¿Cuál era el discurso que él tenía contra los intereses del AMPA? Él era muy radical en su lucha en contra de la corrupción y del narcotráfico y todo en contra del AMPA. Entonces él se dedicó a atacar mucho a los otros partidos, él atacaba mucho a Rafael Correa, sacaba investigaciones, pruebas, era un ex periodista. Entonces él denunciaba todo lo que pasaba hasta que llegó el punto que no lo dejaron más y lo asesinaron. ¿Y la persona que lo sustituyó tenía algún tipo de experiencia o simplemente política ninguna? Fue puesto porque era el que hacía las investigaciones con Fernando Villavicencio y fue puesto al apuro, no les querían dejar que él sea candidato, querían que la candidata a vicepresidente suba en vez de él, no le dejaron. Entonces por ahí hubo algún tipo de mano negra que no dejó que él siga o el partido de él siga en el proceso. Lastimosamente, luego de este asesinato, se separó el partido, ahora todos se pelean contra todos, entonces sí generó un gran problema. Faltan, ¿qué? 3 semanas para el balotaje. El 15 de octubre, domingo 15 de octubre. ¿Cómo puedes ver este caminar hasta el 15 de octubre? ¿Cuál es la lectura que puedes estar haciendo? Veamos cómo se desarrolla, esperemos que no gire en torno a la violencia como la primera vuelta. Hay una diferencia marcada todavía, está más o menos con un 45% Daniel Noboa y un 32% Luisa González. Fluctúa muy poco, ha subido 3, 4 puntos y ha bajado en ese mismo rango, entonces parece que no va a haber. Hay mucho indeciso, lo cual genera inestabilidad, porque tú sabes que el indeciso, el rato de los ratos, no sabes para qué lado se va a ir, hay un 10% de indecisos más o menos, entonces eso es lo que tienen intriga a la gente. Allá es obligatorio el ejercicio del voto. Acá es obligatorio, sí, correcto. Si no se ejerce, ¿qué pasa? Acá te dan la papeleta de votación, si no tienes la papeleta de votación, que es obligatoria para muchos trámites,
te generan multas. Entonces la gente sí tiene que salir a votar y tiene que tomar una decisión en blanco, anularlo o hacia un lado o hacia el otro. Pero sí tiene que acercarse a los ¿Cuál recintos es, electorales. Esteban, cuál es la propuesta, de acuerdo a la historia de Ecuador, cuál es la propuesta que traen estas dos personas candidatas, a la doña Luisa y el Noboa? ¿Cuál es el discurso principal de cada uno? Mira, Luisa González está enmarcada en todo lo que fue el gobierno de Rafael Correa. En el debate, todo lo que le consultaban es ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Entonces, ella se basa en que ha estado en muchos cargos públicos y que tiene la experiencia, lo cual Daniel Noboa fue asambleísta, pero no más de eso. Va por ahí el tema. Luisa González es una izquierda que no es izquierda, porque si tú te pones a analizar el gobierno de Rafael Correa, fue populista, sí, pero no todo lo que hizo fue hacia el lado de la izquierda. Entonces... Y su principal giro de discurso es simplemente recordarle a la gente lo que hizo Correa. Exactamente, recordar lo que ya lo hicieron y lo volverán a hacer. Ese es y lo hizo bien Correa. Teníamos estabilidad, sí. Hubo mucha corrupción. Ese fue el mayor problema. Hicieron una refinería que nunca llegó a ser refinería, de aplanar un terreno que costó $5,000 millones, aplanar el terreno. Entonces, hubo corrupción. No digo que todo haya sido malo, no fue todo bueno, no fue todo malo. Avanzó bastante, hizo mucha obra pública, carreteras, escuelas, hizo la Universidad de Yachay, pero todo con corrupción. Entonces ahí está la parte mala de ese gobierno. Tuvieron el precio más alto de petróleo en la historia de los gobiernos, tuvieron mucho dinero y hicieron obra, pero con robo. Y ella fue partícipe de ese gobierno. Ella fue secretaria de la presidencia. Bueno, tuvo muchos cargos, pasó por ministerios y todo lo demás, entonces estuvo inmersa dentro del gobierno. ¿Y Noboa, cuál es el discurso que él trae? Noboa se va por el lado de la seguridad, que es un empresario que tiene las empresas y que sabe cómo manejar las empresas. Va más por ese lado el tema de la campaña de él. Más de generar oportunidades. Generar oportunidades, sí. Mira, aquí viene un problema bastante grande también. El periodo que les queda es de 1 año y medio. A estas elecciones son por 1 año y medio, nada más. Son por 1 año y medio, hasta 2025 que tocan las nuevas elecciones. ¿Y por qué no lo hacen, explicando más bien, por qué no es por un periodo completo? Porque simplemente es para terminar. Solamente es para terminar el periodo que deja vacante el presidente actual. ¿Y se pueden reelegir, en dado caso? Se pueden reelegir, sí. Es complicado ese escenario, porque si al final de cuentas no les da tiempo o la asamblea no les queda a favor, me parece a lo que estás diciendo de que no tendría un congreso muy afín. Sí, acá es un tema de negociaciones ya con el Congreso, porque ninguno de los dos tiene un Congreso afín. Sí tiene mayor número de asambleístas de Alianza País, pero ninguno de los dos llegan a la mayoría. Entonces ya el que llegue tiene que hacer los consensos y los pactos que tenga que hacer para poder tener una asamblea afín. ¿Cuáles son las necesidades de la gente, Esteban? Cuando sale a la calle, la parte popular, los deciles más bajos socioeconómicamente hablando, ¿qué es lo que se necesita en Ecuador? Empleo y seguridad. Principalmente seguridad. La gente tiene miedo de salir a la esquina porque no sabe si te van a robar o matar. Entonces creo que va más basado por la seguridad y la generación de empleo. ¿Y qué es lo que proponen los candidatos en seguridad? ¿Cómo van a aplacar esta ola de criminalidad que hay en Ecuador? Mira, hay rumores, se dice que Revolución Ciudadana es afín a los carteles. En parte sí, tuvo asambleístas que eran líderes de grupos como los Latin Kings, que fueron asambleístas impulsados por ellos. Entonces, en teoría, los rumores son que Revolución Ciudadana volvería a pactar con ellos y se aplacaría un poco,
y Daniel Noboa es a entrar a la pelea contra estas bandas, y él propone, por ejemplo, hacer cárceles barcaza y mandar a los líderes a alta mar, sin comunicación. ¿Y el ejército cómo se comporta? Mira, hay leyes que no les permiten a ellos actuar. O sea, ellos pueden entrar a hacer una requisa a la cárcel, pero no pueden permanecer dentro de una cárcel. Uh-huh. Acá teníamos una ley que ya algo se aplacó, que la policía no podía dispararte. O sea, tú le disparabas al policía, el policía reaccionaba y el policía iba preso. Ah, caray. Eso está como muy al revés. Exactamente. Entonces tuvimos muchos policías presos porque veían que iban a asaltar, a disparar a alguien, le disparaban y terminaban ellos presos. Entonces eso se logró cambiar algo la ley al momento, pero seguimos con limitantes en ese tema. Entonces, lastimosamente tenemos en las cárceles a todos los líderes de estas organizaciones que te comento, entran todas las semanas y sacan armamento que ni el ejército tiene. ¿Dentro de las cárceles? Dentro de las cárceles. Han habido en los últimos 8 meses las mayores masacres en las cárceles del Ecuador. Decapitados y todo lo demás. Y entra el ejército, les quita el armamento, una semana después están de nuevo con el mismo o mejor armamento que el que tenían. Y ni idea de por dónde los ingresan. Los están ingresando por drones. Por drones. Por drones y, mira, han caído mucha gente que revisa las cárceles, que ellos ingresan las armas, ellos ingresan las balas. Entonces ya se está volviendo algo que lo están metiendo a todo el mundo en esta red porque les conviene a los líderes y aparte mueven mucho dinero. Calculan que el presupuesto del Estado es menor al dinero que manejan las bandas. Y las bandas tienen una única finalidad, cometer delitos y estar armados, lo que les beneficia mucho para manejar este tema. Hay policías involucrados, militares involucrados. Estados Unidos retira muy frecuentemente visas a generales de la policía, del ejército, que están metidos en este círculo vicioso. Esteban, ¿y qué tan influyente es el ejército para la estabilidad de un presidente? Muchísimo. Sin la ayuda del ejército no aguanta ningún presidente acá. Y con esta afirmación que acabas de dar, ¿ves a cualquiera de los dos sosteniéndose por parte del ejército? Sí. Como te comento, el ejército es muy manipulable, mejor dicho. Tú sabes que donde hay un ente que mueve, el ejército es muy manipulable. Me voy a épocas de Rafael Correa, le subió el sueldo y todo el ejército estaba a favor de Rafael Correa y hasta ahí llegó. Entonces, sí lo puedes manipular, aunque siento que ellos están muy de acuerdo con la democracia y van a apoyar a cualquiera de los dos que llegue, siempre y cuando no afecte los intereses del Estado. ¿Cómo es la parte fiscal, Esteban? Allá hay muchos impuestos, son muy altos. Tenemos impuestos y tenemos impuestos muy altos, así es. Te hablo, el IVA es del 12%. 12%. Impuesto a la renta 15%, pero tenemos impuestos, por ejemplo, la importación de un vehículo acá es del 102% de impuestos. Bastante alto. Si el auto te cuesta $20,000 en Estados Unidos, acá entra en $42,000. Entonces no es muy posible una huella energética que se esté generando. Es decir, el tema de los autos de tecnología verde no son muy frecuentes. Sí tienen una reducción de impuestos, no estoy seguro, creo que pagan el 52% de impuestos, pero sigue siendo muy alto, claro. Porque tú sabes que un vehículo eléctrico cuesta por ahí $40,000, $50,000, acá te ingresan $60,000, entonces es muy, muy fuerte el tema impositivo. Allá el tema de las brechas socioeconómicas de entre los ricos o los que tienen clase alta y clase baja es muy marcada.
Así es, clase alta acá en el Ecuador será un 8 o 10%, clase media es la mayoría y sí hay pobreza extrema también. ¿En cuánto está la pobreza? Me parece que está en un 5 a 6%, no tengo el dato ahorita a la mano, pero está por ahí. Pobreza extrema. Pobreza extrema, así es. La clase media, Esteban, ¿se está logrando sostener o cada vez más va hacia uno de los dos lados? Tiende a irse hacia pobreza. Es lo que intentan la mayoría de gobiernos, pasar la clase media que sea clase pobre. ¿Por qué? Porque eso los hace muy manipulables. Entonces, si tú tienes mucha gente pobre, es más fácil manipular que la clase media. El tema de las migraciones, ¿cómo se está moviendo? En Costa Rica viene de Venezuela una oleada de 2,000 personas diarias. Es lo que está pasando por acá. Muy alto, muy alto. La migración que viene de afuera es alta y la migración que sale del Ecuador hacia Estados Unidos también es de las más altas que ha habido. Se cruzan vía tierra desde Ecuador hasta Estados Unidos, muchas muertes en el Darién. Está bastante fuerte el tema de la migración. ¿Por qué vienen también mucho al Ecuador? Porque Rafael Correa quitó el pasado judicial para los inmigrantes extranjeros. Entonces pueden venir de Colombia o de Venezuela sin presentar ningún papel a la entrada del Ecuador. Nada más con entrar ya se legaliza. Tienen una visa temporal y luego van adentrándose para obtener la residencia, pero sí, antes para cualquier trámite tú traías tu pasado judicial, lo revisaban y daban paso a, ahora no, ahora tú no tienes que presentar el pasado judicial para ningún trámite en el Ecuador. Ecuador entonces es tierra a donde se va a quedar o es un puente para ir a otro país. Muchos se quedan, tenemos muchos venezolanos por acá, pero también pasan hacia Colombia, hacia Perú y Chile. ¿Cómo es la relación de Ecuador con el resto de Sudamérica? Tranquila, no tenemos problema con ningún país, buena relación con todos, no hay ningún problema por ahí. Sin detrimento de que lleguen alguno de los dos candidatos, las relaciones deberían de seguir iguales. Deberían de seguir iguales, así es, no hemos tenido problemas en los últimos 30 años con ningún país. La última guerra fue en el 94-95 con Perú, pero las relaciones por el momento con todos los países son muy buenas. Esteban, de todo lo que me estás diciendo y a todos los amigos que están viendo y escuchando este programa el día de hoy, estás dibujando un Ecuador estable, con muchos retos, con mucha alternativa de crecimiento, pero con una decisión compleja el 15 de octubre. Una decisión que se va en función de satisfacción de necesidades y de recuerdos de lo que fue en la época de Correa en este caso, y que podría incidir en la elección final. ¿Qué se permite y qué no se permite en publicidad, por ejemplo, en acceso a bases de datos, por ejemplo? ¿Cómo es la campaña electoral que recién empieza vísperas del 15 de octubre? Mira, acá la campaña electoral es muy territorial. No se basa mucho en bases de datos. He recorrido de los candidatos, ir llamando a la gente. Acá básicamente por temas de información vía web, se da la información, pero hay una marcada diferencia entre los dos partidos. Entonces, los unos los dicen a los otros odiadores y es la pelea eterna de que por odio va a ganar Daniel Noboa, por odio va a ganar Luisa González. Entonces es netamente territorial, sin decir que todo el tema de marketing político sea muy importante, pero va más territorio. Hay una campaña sucia bastante fuerte de los dos lados. El día sábado Daniel Noboa comentó que en el debate que va a tener con Luisa González, ella va a llegar con una gilet para ver dónde le corta y que le va a llevar flores. Entonces hay una pelea muy marcada, muy fuerte, de hacerse daño entre los unos a los otros para ver quién llega mejor posicionado con el daño que le hace al otro. Es muy polarizada entonces la campaña.
Sí, muy polarizada. Mira, el presidente que tenemos ahora ganó con un 40% y yo estoy casi seguro que un 25 o un 30% fue por gente que odia a Correa. O sea, No fue no, a favor de, fue en contra de. exactamente, no es a favor de Lazo, sino en contra de Rafael Correa. Entonces, a quien pongas del otro lado, sea quien sea y cuál sea su tendencia política, va a jalar muchos votos porque no quieren que vuelva Correa. No dejó buena idea en el imaginario. Como te digo acá, ese 15% del que te hablo, le dicen que que no se llama revolución ciudadana, sino revolución ciudadana. Entonces va por ahí el tema de la decisión. Con Rafael Correa hubo mucha persecución a los periodistas, no había una libre expresión y temas así. Entonces eso hace que la gente se vaya con quien esté en contra no a favor de las propuestas que tenga este candidato. Qué interesante, en América Latina se está moviendo mucho él, no a favor, sino en contra. En Costa Rica, en la segunda, en el balotaje que se hizo acá en el 2022, se dice que no ganó el actual presidente, sino que perdió el opositor, que era el expresidente José María Figueres. La animadversión, el susto, el miedo, el enojo que podía generar este expresidente provocó que mucha gente votara por el actual mandatario. Es esa misma relación la que está pasando en Ecuador, o la que puede pasar. Un Noboa que puede aprovechar ese sentimiento de enojo contra un pasado que no gustó. Totalmente de acuerdo, y va por ahí la línea en gran parte. ¿Cuál es la estrategia que vos podrías ver o recomendar o olfatear para que uno y otro puedan ganar? La estrategia es muy clara: no atacarse, no pelear, no sacar cosas del pasado, centrarse en lo que van a hacer ellos. Porque, como te digo, las dos campañas se han basado en quién tuvo la culpa, quién fue, quién hizo, quién no hizo, y van por ahí su línea de trabajo, cuando lo ideal sería: mi propuesta es esta, voy a trabajar con esto, y creo que los llevaría mucho más llegaría mucho más a la gente que sus peleas. Hay temas, los dos candidatos dicen que este gobierno se dedicó a aumentar la reserva internacional, a pagar deudas. Los dos dicen que van a sacar ese dinero para invertir en seguridad y en todo lo que tienen que hacer, lo cual no es factible, no se puede dar porque las leyes no les permiten topar la reserva internacional, pero Así es. como te digo, la campaña está basada en que la una va a tomar 2.500 millones de dólares para inyectar a la economía y el otro 1.500, lo cual no es posible. Entonces, si ellos se dedicaran a decir: mi proyecto de campaña es voy a trabajar en la seguridad de tal forma, voy a hacer las cosas de tal forma, creo que ganarían mucho más que en estar jugando a quién apuesta más. Otro. ¿A quién apuesta más? Correcto. Esteban, pero me surge la duda de lo que me estás diciendo. ¿Tienen un plan de gobierno los dos candidatos? Sí tienen, un plan de gobierno, tienen un plan de gobierno establecido con temas que no se pueden topar, que no se lo pueden hacer. Luisa González en su momento dijo que ella llamaría a otra asamblea constituyente para reformar la Constitución. El tiempo no le va a dar. Entonces, es complicado. Se van a temas que no lo van a poder cumplir, pero tú sabes, todo es bueno para llegar a la presidencia, sea cual sea la historia. Mientras llegue, ya veremos qué hacemos. Y los dos están por ese camino. ¿A quién ves que está ofreciendo más cosas imposibles de hacer? Imposibles no las veo, se pueden cumplir. Lo que no están estimando ellos son tiempos y cómo lo van a hacer. Luisa González dice que ella llega al gobierno y lo primero que haría es reiniciar la refinería del Pacífico. Como te digo, es una refinería que costó una fortuna en aplanar un terreno y quieren irse por ahí mismo. En el gobierno pasado intentaron reactivar la refinería del Pacífico pidiendo inversión extranjera
pero todo el mundo se asusta de los montos y de cómo se lo va a realizar y se echan para atrás. No hay una estabilidad para la inversión extranjera acá en el Ecuador. El país está estable al tener la moneda que es el dólar, estamos muy estables, somos el país que menos inflación ha tenido en estos últimos años, pero no genera seguridad para la inversión extranjera. Por un tema de legalidad. Por tema de legalidad, tema de impuestos, de sacar el dinero del Ecuador. Bajó, ahora me parece que está en el 2.5%, teníamos el 5%, entonces tú vienes, inviertes al Ecuador y aparte de todos los tributos que tienes que pagar un 5% adicional para sacar tu dinero al extranjero, entonces sí genera un poco de ruido y la gente no lo quiere hacer. No invita a invertir, no se puede sacar la rentabilidad. Correcto, esta inestabilidad política generó mucha resistencia a invertir en el Ecuador. Trabajos que se venían haciendo desde que inició el gobierno hasta que se dio la muerte cruzada, nos dijeron hasta aquí nomás, muchas gracias, no nos interesa invertir en el Ecuador. Entonces sí es un tema complicado. Los organismos internacionales son percibidos por la población como una posibilidad, una opción, o más bien como los que nos quieren empobrecer. Lo ven como los que nos quieren empobrecer. ¿Y esa sensación por qué la tienen, Esteban? Ahí sí voy a irme un poquito más allá y fue un lavado de cerebro delante del gobierno de Rafael Correa. Que son malos, que nos roban, que no dejan que se hagan las cosas. Rafael Correa dejó impaga una parte de la deuda externa y se endeudó con China. Ahí vienen las contradicciones. No el Fondo Monetario Internacional, pero sí China. ¿Y China cuáles eran las obligaciones que contraía el Ecuador? Me da China la plata, pero tiene que trabajar una empresa china y pueden sacar el dinero del Ecuador. Entonces... Sin impuesto. No sé exactamente cómo lo permitieron que hagan, pero sí ellos ponían el dinero, la empresa china podía hacer el trabajo y ya de ahí para adelante cómo sacaron o no sacaron el dinero, no lo sé, pero sí se dio una gran preferencia por China. Esteban, esa preferencia por China genera una lectura de izquierda, de desarrollo hacia la izquierda, o cómo se puede percibir. Sabes que no, porque el actual presidente, que es de derecha, también pactó con China, fue a renegociar la deuda, bajó los intereses, porque los intereses de la deuda contraída con anterioridad eran muy altos, pero se sigue manteniendo esa relación con China para seguir trabajando. Lo que sí ahora no es que te da el financiamiento y su empresa china tiene que hacerlo, ahora sí está abierto para todo el mundo, pero se sigue dando la inversión china en el Ecuador. Y la relación con Estados Unidos es estable de parte de Ecuador. Muy buena. Estados Unidos están ahora planteando de nuevo, aquí había una base, se llamaba la base de Manta, que era la base estadounidense para combatir la delincuencia. Rafael Correa la sacó, ahora están proponiendo volver de nuevo al Ecuador. ¿Eso les ayudaría mucho en la lucha contra la corrupción y la inseguridad? Sí, bastante. Como te comento, Rafael Correa la eliminó del Ecuador, dijo que no era buena, que ellos solamente estaban por sus intereses acá en el Ecuador, la eliminó, sacaron radares contra aviones y todo lo demás, que ahora los quieren volver a poner. La droga ilegal que entra a Ecuador, ¿por qué medio lo hace? ¿Por mar o por tierra? Por mar y por tierra. Tenemos frontera con Colombia, pasan por pasos ilegales, entonces no es muy complicado. Ahora encuentran camiones que vienen pasando la frontera, traen droga, solamente droga, ya no es ni camuflado. Unos pasan, otros se quedan. ¿Cuál es el principal tema de conversación ya fuera de las necesidades de trabajo y seguridad que se conversa en la calle? ¿Qué es lo que más se escucha de la necesidad de un Ecuador mejor? Mira, un tema muy importante que se lo
con quien tú converses te lo va a comentar es que el dólar no vaya a salir como moneda oficial del Ecuador. El vicepresidente el candidato a vicepresidente Luisa González dijo que para él lo ideal sería hacer ecuadólares y tener una moneda, el ecuadólar en el Ecuador y como medio extranjero el dólar. Eso generaría un caos y una convulsión en el Ecuador increíble. Ecuadólares. El dólar no puede ser topado. Tú con quien hablas vas a una persona de escasos recursos y te dice, no, a mí no me topen el dólar porque sé que un dólar no varía y tengo, así gane $10, tengo $10. Pero sí se ha dado dicen que no, Luisa González, Rafael Correa dicen que nunca se toparía el dólar, pero yo estoy seguro que presidente que llegue al Ecuador y que intente topar el dólar no dura más de 2 días en el poder. ¿Cómo es el proceso para que un presidente deje su cargo? Porque Lazo lo que hizo fue prácticamente renunció. Sí, fue una renuncia, eliminó la asamblea, una renuncia de parte de él, elecciones anticipadas. ¿Y cuál otra forma hay? Normalmente en las elecciones normales con su transición y todo el paso de mando, en esta ocasión no se dio así. No va a haber ninguna transición ni nada. Simplemente uno sale de la oficina y el otro entra. Exactamente. Tienen un mes de transición, pero en un mes tú sabes que no se va a lograr hacer mayor cosa. No, y ni siquiera se van a reunir, no va a haber tiempo de nada, porque obviamente el gabinete hay que montarlo. Totalmente. No va a haber chance. Los dos partidos tienen gente de experiencia en gobierno. Sí, los dos partidos tienen gente de experiencia. El partido de Daniel Noboa es un partido relativamente nuevo, pero tiene su gente que ha estado involucrada a la política y él ya, es más, dio nombres de qué posibles ministros va a nombrar y todo lo demás. Y el Rafael Correa, como tú sabes, la Revolución Ciudadana tiene gente 100% inmiscuida en el tema político. ¿Cuándo es el debate, Esteban? El debate es este domingo. Este domingo y ya no hay otro. Ya no hay más. Este domingo y se acabó el tema de debates. ¿Y es televisado? Es televisado, sí. ¿Qué tanta cobertura llegan a tener estos debates allá? Mira que nadie creía en el debate y Daniel Noboa está en segunda vuelta por el debate presidencial. Llegó a un 67% de audiencia. Pero se maneja mucho el tema de TikTok, YouTube. Los jóvenes que no vieron el debate, que lo llevaron a segunda vuelta a Daniel Noboa, vieron muchos extractos del debate en redes sociales. Y nada más la parte que Noboa quería que se expusiera. Te lo subieron a YouTube al debate completo y iban sacando fragmentos de todos los candidatos. No fue dirigido hacia Noboa, pero sí lo benefició muchísimo. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién hizo ese formato? No conozco quién lo hizo, pero lo subieron mucho a redes sociales. Por eso, pero no fue de la institucionalidad electoral, fue privado. Sí, el CNE lo subió, pero de ahí fueron tomando partes y lo iban lanzando. Las partes más importantes, seguridad, por ejemplo, sacaban lo que decían todos los candidatos y lo subían en un pequeño resumen o solo cortado esa parte, y eso benefició mucho a los candidatos. ¿Qué tanta confianza existe en Ecuador con el Instituto Electoral? Muy poca, casi nula. ¿A qué se debe esa inestabilidad de ellos? Hay los rumores de que la presidenta del CNE es afín a un partido político. ¿Cómo se nombran los magistrados electorales? ¿Quién los nombra? La Corte Constitucional, en su gran mayoría, y el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ese consejo quién lo conforma? Es gente elegida por el pueblo para representar al pueblo ante el gobierno. Que ahora el presidente de este Consejo de Participación Ciudadana es 100% afín a Rafael Correa. Fue abogado de Rafael Correa. Ah, caramba. Entonces, muy representación de la generalidad no es partícipe de un lado. Al momento sí, aunque digan que no fue así. Como te digo, fue abogado de Rafael Correa. Rafael Correa auspició la campaña, lo cual en teoría es ilegal.
No puede un partido político apadrinar, y el CNE dice que no hubo apadrinamiento y que no hubo y no ayudó para nada un partido cuando Rafael Correa salía abrazado y pedía que voten por el candidato que ahora está de presidente del Consejo de Participación. Esteban, ¿cómo es el trabajo de los medios de comunicación en campaña electoral? ¿Cómo se están comportando? Siempre hay se van para un lado. Mira, no, la prensa no se lleva mucho con Rafael Correa, aunque no digan que es así, pero siempre están polarizados hacia el lado en contra de Rafael Correa. Pero el tratamiento de la información es amplia, hay mucha oferta de información hacia la gente. Sí, todo lo que dicen, lo que hablan, lo que se da, está en televisión. ¿Y esa relación con Noboa, cómo es? Buena, es una relación amigable. Como te digo, Daniel Noboa no ha estado en un tema político por mucho tiempo, no es conocido. Tiene una ventaja. El que el papá haya sido 5 veces candidato no le hace ruido. Sí, pero muy poco, muy poco. Ellos son empresarios. Álvaro Noboa, la familia Noboa es la familia más rica del Ecuador. Y eso no le genera ruido con los estratos más económicamente más bajos. No hay un en contra de Daniel Noboa por ser una persona rica. Como todo, existe la gente que dice que les estafan, que les explotan, que como son bananeros, que hubo trabajo infantil. Tú sabes que eso, sea quien sea, no se lo puede eliminar. El trabajo infantil en una hacienda bananera se da aquí, Guatemala, Honduras, El Salvador, donde tengas, se va a dar. Es por la necesidad de la gente. Entonces ya salen con el lado de que ellos promueven el trabajo infantil, promueven las cosas que no son legales, lo cual puede ser en parte verdad, pero no es 100% cierto. Sale ya la gente diciendo que les han quitado las tierras, que tienen un pequeño banco. El presidente actual es banquero, es dueño del tercer banco más grande del Ecuador. Daniel Lazo es dueño del Banco de Guayaquil. Daniel Noboa y su familia tienen un banco pequeñísimo, es el tercero más, viniendo desde el más pequeño, el tercero más pequeño del Ecuador, pero ya lo quieren asociar con que también es banquero. Cuando es ¿para qué crearon este banco? Para dar créditos a la gente que trabaja con ellos, bananeras que necesitan créditos, les dan créditos pequeños, para eso crearon este banco. Pero ya lo están acusando de que es banquero y va a irse a favor de la banca, igual que lo hizo Lazo en teoría. ¿Cómo es el comportamiento con las poblaciones autóctonas, con los indígenas en Ecuador? Son protegidos, tienen todo. Mira, hay unos temas bastante raros acá. Las poblaciones autóctonas en su gran mayoría están en el oriente ecuatoriano, donde están las petroleras. Sí. Se dio la ley, en esta campaña, en esta elección, se preguntó si querían dejar de explotar una parte del petróleo en un territorio que se llama Yasuní. Ganó el sí. Pero la gente que está ahí quiere que siga la explotación. Qué interesante. Son pueblos protegidos, pero ellos quieren que se dé la explotación. Ellos dicen, ¿por qué quieren parar nuestra fuente de ingreso por conservar algo del medio ambiente, cuando el territorio usado para esa explotación es el 0.01% del territorio general? Entonces esa gente está protestando porque sigan las explotaciones petroleras. ¿Por qué? Les genera trabajo. Tú, para poder hacer cualquier trabajo en esa zona, tienes que contratar a gente de ahí. Sí. Entonces ellos dicen, me van a quitar la única fuente de ingreso que tengo. Están acostumbrados a vivir de las petroleras, aunque ahora son muy pocas las petroleras extranjeras. Ahora es más una petrolera nacional del estado, pero siguen queriendo que se mantenga la explotación petrolera. Esa explotación petrolera, como te digo, es muy pequeño el territorio que se va a usar, pero genera una reducción de 1.500 millones de dólares en los próximos 3 años el parar de producir esos pozos.
En Bolivia, un Evo Morales llegó mucho por el respaldo de las poblaciones autóctonas, los indígenas. En el caso de Ecuador, ¿eso tiene peso electoral? Sí tiene peso electoral, no son una mayoría, la población indígena está por ahí entre un 7 y 8%. Tiene peso, hubieron manifestaciones el año anterior que paralizaron el país por el movimiento indígena, pero como te digo, siguen siendo minoría. Esteban, ya estamos en la parte final del programa, quedan 3 minutos. Quisiera darte ese tiempo para que hicieras una reflexión final de qué es lo que se espera en estas semanas hasta las elecciones y cómo ves el día de las elecciones principalmente. Correcto. Que espero que se dé una lucha política limpia, no ataques. Esperemos que la delincuencia no vuelva a actuar en este tiempo de campaña. No sabemos por qué se dio, pero en las elecciones anteriores, las 2 últimas semanas fue muy violenta. Esperemos que no vuelva a pasar eso, que se lleve con normalidad las elecciones, que tengan una propuesta clara, que gane quien va a representar mejor y hacer lo mejor por el país, no que gane la persona que tenga algún interés 100% personal o de su partido. Creo que va por ahí el tema, y lo más importante, que las cosas sean claras, limpias y sin violencia. Creo que por ahí es lo más importante que se puede manejar en esta segunda vuelta electoral. Esteban, antes de finalizar, una consulta. Ya se mueve mucho lo que se conoce como mano izquierda, como el trabajo en redes sociales. ¿Se trabaja ya en Ecuador? Completamente es lo que más se da. Mucho troll cibernético que ataca, que insulta. Mira, hay mucho troll de parte de Revolución Ciudadana que ataca a las otras personas, odiadores, y te empiezan insultando y terminando el mensaje. Entonces sí está muy marcado el lado izquierdo y el lado derecho de la campaña política. Al final no se sabe quién está diciendo qué, porque no se sabe quién existe y qué es un troll. Exactamente, y no se sabe de qué lado están, porque atacan a lo mejor a un lado, pero son del otro lado solamente para hacer quedar mal a ese partido político por la cantidad de ataques. Entonces, no, es complicado el tema, es muy complicado el tema en temas digitales. No sabes quién es quién y por qué hacen lo que hacen. No está definido. ¿Es efectiva esa estrategia? Da los votos al final. Mira, un tema de digital bien estructurado sí da sus frutos, pero al hacerlo al azar, tú, Jonathan, creas 10 cuentas y manejas las 10 cuentas y una cuenta está en el Ecuador, la otra en China y la otra en Estados Unidos. Esas no generan lo deseado, pero si tú lo estructuras bien y manejas bien el tema de marketing político, te lleva a un resultado bastante interesante. Esteban, muchísimas gracias por esta hora de análisis de la realidad electoral de Ecuador. Jonathan, muchas gracias a ti, a las órdenes, y seguimos en conversaciones. Claro, y muchísima suerte en toda esa campaña electoral. Cuando termine, y podemos valorar, hacer una nueva incorporación para que nos cuentes qué pasó y qué se avecina para Ecuador. Muchísimas gracias. Con todo gusto, una excelente tarde. Y gracias a ustedes que han estado en sintonía de Red Democrática. Recuerden que todos los días un tema diferente, complementando a la Costa Rica en la cual vivimos y proyectando en la cual queremos vivir. Hasta mañana, si Dios